8:01 de la madrugada. Dios les bendiga. Del 30 de junio del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, recordemos entonces que estamos estudiando la Biblia a las 5 de la mañana de lunes a viernes, el Antiguo Testamento. Ya estamos en segundo libro de Samuel, estamos en el capítulo 15, ya terminándolo, y estamos analizando que David, el rey David, acabó con todos los enemigos que tenía, ¿verdad? Ya él le había ido bien, ya había conquistado todo lo que tenía que conquistar. Lastimosamente, de dentro de su familia se levantó un enemigo que es su hijo Absalón. Absalón se subleva, quiere el reino porque su papá, según él, no está haciendo bien las cosas. Amnón violó a Tamar, David no hizo nada. Absalón comenzó a enamorar durante años. Nótese que no fue 1, ni 2, ni 3. Fueron pasando más de 7 años donde se va fraguando, se va cocinando una rebelión hasta el punto donde David tiene que huir. En el capítulo 15 huye David. Ahora, quiero que notemos algo interesantísimo. Vamos a leer, por favor, si es tan amable. ¿Sí? Terminamos en el versículo 31. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo, si es tan gentil? Capítulo 31 del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Qué pena. Versículo 31. Versículo 31 dice, en segunda de Samuel. Hasta el final, gracias. Pidieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, archita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carne, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Ador y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Ador y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Zadok, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos enviaréis aviso de todo lo que llegues. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Bueno, hay que analizar los protagonistas en este capítulo. Son bastantes los protagonistas. El capítulo inicia primero con Absalón,
¿cierto? Que coloca a 50 hombres para que corran delante de él como si él fuera el rey, ¿cierto? Como el Tofel. ¿Con quién? Absalón, sí, después que viene el Tofel. No, estoy iniciando el capítulo, el capítulo, desde el inicio. Absalón toma 50 hombres para que la gente crea que él es un rey. Y se hace a la puerta del camino y empieza a decirle a la gente, pónganme como juez, déjenme a mí. Y empezaba a enamorar, versículo 4, que él me pusiera como juez en la tierra. Y acontecía, versículo 5, que cada uno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Normalmente al rey se le inclina, pero él decía, no, venga, deme un abrazo, o sea, sinónimo de igualdad. Y la gente, pues, imagínense, si logramos tener un presidente del pueblo, la gente lo va a amar. Pero mientras el presidente de la paz en Europa y la gente no pueda hablar con él, mucho menos lo van a querer. Nótese algo, versículo, vamos a mirar ¿cómo se llama? Los protagonistas. Uno, Absalón, además de 50 que corrían con él, ¿verdad? Ahora, en el versículo aparece otra persona, Absalón ofrecía, versículo 12. Nótese que ahora que Yadira comenzó a hablar en el versículo 31, dice que dieron aviso que Aitofel estaba entre los que conspiraron con Absalón. Eso está en el versículo 12. Vámonos para el versículo 12. Dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gironita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Aquí ya entró una persona que traiciona a David. No sé si logramos mirar el cuadro, analicemos ese cuadro donde se levantan los enemigos, se levanta un hijo y se levanta también gente que es amigo de uno y se va con esa persona. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? Bueno, hay otras personas, por ejemplo, en el versículo 19. Nótese algo, ¿no? Ya hemos hablado de Absalón, hemos hablado de Aitofel. Ahora vamos a hablar en el versículo 19 de Itai. Que Itai le dice, Señor, Itai es geteo, de la tribu de los filisteos, de donde viene Goliat. Itai le dice, voy contigo. David le dice, no, pero si tú ya saliste de tu tierra, otra vez vas a ser desplazado. Y él le dice, no importa. Donde usted viva, yo voy a vivir. Donde usted muere, yo voy a morir. Eso está en el versículo 21. ¿Sí? Y David le dice, bueno, venga para acá. Oído a esto. Hay uno que se le suma a Absalón. Hay otro que se le suma a David. Pero en el versículo 24 aparecen Sadoc, los levitas y Abiatar. ¿Se dan cuenta? Y a estos David les dice, no, ustedes no vienen conmigo. A Sadoc, el sumo sacerdote de turno, a los levitas, la tribu de Leví, que se fue con David, y Abiatar, que es otro sumo sacerdote, pero en el tiempo en que le tocan. Recuerden que eso no era, ¿cómo se dice?, todo el año haciendo lo mismo, sino que habían tiempos. David colocó tiempos. No, bueno, realmente fue Moisés. Ahora, Sadoc se queda con Abiatar y con los hijos de cada uno de ellos. Versículo 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuélvete en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Y David les dice, ustedes no vienen conmigo, se quedan allá. ¿Estamos claros? Ahora se le suma, ¿quiénes van? A ver, ¿sí van anotando? Primero Absalón,
Segundo, en el versículo 12, Ahitofel se va con Absalón. Itai se va con David. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar se quedan en Israel. Y se suma una sexta persona, que es en el versículo 32, Usai Arquipa. Y este Usai Arquipa, ¿sí?, que es conocido de David, que dice que, versículo 32, venía rasgado los vestidos y tierra sobre su cabeza, o sea, señal de duelo. David le dice, mira, vamos a hacer algo, póngale mucha atención, usted va a ser un espía, usted no se va a venir conmigo, usted va a ser un espía donde usted se va a quedar con Absalón. En el versículo 34, mas si volviera a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de ¿quién? El consejo perdone la redundancia, del consejero de David, que lo traicionó y se fue a hablar con Absalón. Nótense la inteligencia de David. Y eso es algo importantísimo cuando usted es cristiano. Las batallas hay que saberlas pelear. Y David sabe que este hombre llamado Usai va a ser la persona que va a contrarrestar el consejo del que aparece en el versículo 12, Ahitofel. ¿Y qué va a hacer? Va a ser contrario, o sea, si Ahitofel dice algo, usted le dice otra cosa. El trabajo suyo como espía es entorpecer. Vamos a empezar a leer ese espionaje. Así inicia el capítulo 16. Inicia con unas personas y vamos a ver esa acción en el capítulo 17, versículo 1, cuando comienza el consejo de Ahitofel y el consejo de Usai. Todavía no lo vamos a ver. Pero de lo que me llama mucho la atención en este libro de Segundo de Samuel, y además que estamos llevando un estudio acerca del espíritu de Absalón, nótese cómo la Biblia habla de todos los temas, y en este caso la Biblia es más bonita que una novela. No sé, les soy sincero, hay personas que se la pasan horas y horas viendo novela, aunque ya todo el mundo sabe la trama, es más, hay gente que repite la novela, ¿verdad? Pero, ¿por qué no leer la Biblia mejor? Que las novelas son ficción, la Biblia no es ficción, y en la Biblia suceden historias mucho más espectaculares como esta. David le dice, si usted viene conmigo, ¿sí?, versículo 33 a Usai, si usted viene conmigo, versículo 33, usted me va a hacer carga. Devuélvase y el trabajo suyo, versículo 34, es hacer nulo el consejo de Ahitofel. Ya David le mandó, si estuviéramos en el 2023, le mandó una especie de virus. Ustedes saben que es un virus informático, algo que no permite que el computador o que las redes sociales funcionen. Y además de eso le dice, mire, usted se va a quedar allá. Y como espía, usted va a hablar con Sadoc y con Abiatar, versículo 35. Y lo que Sadoc y Abiatar, oído con esto, lo que usted le diga a ellos no me lo van a traer a mí. Ellos se lo van a decir a sus dos hijos. Hay más, versículo 36, que es el hijo de Sadoc, y a Jonathan, que es el hijo de Abiatar. ¿Logran ver esa inteligencia de David? David está huyendo de su hijo, pero le deja un virus informático dentro de su reino. Y David, aunque está huyendo, David es inteligente.
Muchos cometeríamos el error de decirle a todo el mundo, venga conmigo, venga conmigo. Ay, hermano, es que mire, me voy en la división con usted, véngase conmigo, venga. A David no le interesa eso. David les dice, ustedes se quedan quietos allá. Ustedes me van a ayudar. Entonces ya tenemos Usai, que le va a decir a Sadoc y a Abiatar las cosas. Y que a Sadoc y Abiatar le van a decir a sus hijos, a Ahimás y Jonatán, que le cuenten las cosas a David. Y el capítulo 15 termina, ¿sí? Y así vino Usai, amigo de David, a la ciudad. Se devolvió el amigo de David. Y Absalón toma Jerusalén y entra al palacio a reinar. Capítulo 16, entramos hoy entonces, esa era la introducción. ¿Qué dice el capítulo 16, por favor? El siervo de Mefiboset, no sé. A ver, ¿alguien puede leer el capítulo 16 si es tan amable? El siervo de Mefiboset. Lea, por favor, lea. 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, No, ya entras, no. Capítulo, sí, soy yo el que está equivocado, perdón. Dale, sí. Yo estaba en el primer libro, dale. ¿Qué dice? Okay. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de vino seco y un cuero de vino. Pare un momentico. Y dijo, pare un momentico. Lo que es sembrar y recoger. ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿De dónde vienen estos dos personajes? ¿Sí? Ellos vienen desde el capítulo 9, váyanse al capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Mefiboset es nieto del enemigo número 1 de David que murió, el rey Saúl. Nieto oído, perdón, lo repito, nieto del enemigo número 1 de David, el rey Saúl, que ya murió. Pero es hijo, nieto del enemigo e hijo. A ver, ¿no estamos transmitiendo? ¿O si estamos transmitiendo? Sí estamos transmitiendo. Listo. Y nótese algo. ¿Alguien entró? Aquí. Y es hijo Mefiboset, es hijo del mejor amigo de David que murió. El abuelo era el mayor enemigo y el papá de Ahitofel, Jonatán, era Mefiboset, era el mejor amigo. Y recuerdan ustedes cuando hablábamos de la misericordia en el capítulo 9, que David dice, hay alguien que haya quedado de la casa de, y no dice de su mejor amigo, dice de la casa de Saúl, para que yo haga misericordia con él. Y le dicen, sí, hay alguien que está lisiado, cuando hace unos años atrás que el rey muere, hace un tiempo atrás, sí, el rey muere, el abuelo muere, huyendo dejaron caer al niño, a Mefiboset, ya Mefiboset había crecido. Y le dicen, bueno, Mefiboset está ahí, está lisiado, no puede caminar. ¿Y qué dice David? Hagan una cosa, llámenme al criado de Mefiboset. Y llaman a Silba. Silba es el criado de Mefiboset. Y le dice a Silba, eso está en el capítulo 9, tome todas las tierras de su amo y usted las va a administrar.
de las tierras de su amo. ¿Por qué? Y mi amo, su amo se viene conmigo. Su amo yo lo voy a cuidar, va a comer de mi mesa. Silba, que era siervo de Mefiboset, que vivían en Lodebar, en una zona pobre. Silba era siervo de un hombre pobre. Pero cuando David tiene misericordia de Mefiboset, Silba deja de ser el criado, el siervo de un pobre, y ahora se vuelve el siervo de un potentado. Por eso el agradecimiento. ¿Ven el agradecimiento? Por eso cuando Silba ve que David viene, no sale con las manos vacías, sino que trae para la necesidad de David asnos, ¿cuál es la palabra? Enalbardados. Y esos asnos que traían comida para David, para la gente que estaba con David, 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Le recuerdan algo por ahí? ¿Le recuerdan algo de un hombre llamado Melquisedec que salió y le dio pan y vino a Abraham? Mire, aquí David está recogiendo lo que sembró años atrás. Y mire cómo este hombre, Silba, el criado de Mefiboset, tiene un corazón tan dadivoso. Claro, imagínense el contexto de lo que sucedió. Silba era el criado de Mefiboset, pero Mefiboset era un pobre, aguantando hambre, tirados en un terreno llamado Lodebar, que el solo nombre ya suena a miseria, y eso significa miseria, lugar de barro, lugar de pobreza. Y David, en lugar de matar a Mefiboset, ¿por qué? Porque Mefiboset es el único descendiente del rey Saúl. Y alguien dirá, entonces deben coronarlo rey. No, porque Dios coronó a David como rey, por encima de Saúl. Y este hombre Silba, que su señor ni puede trabajar porque es lisiado de los pies, no se puede mover, es pobre, llega de un momento a otro a ser un criado de un potentado. No sé si me estoy dando a entender. No es lo mismo ser el siervo de un hombre que llevamos en silla de ruedas y que el hombre necesita ir al banco o necesita ir a cualquier parte y toque llevarlo así caminando. ¿Cuántos de ustedes han visto personas de muy buen corazón que llevan a otros en silla de ruedas y van pidiendo moneditas? Yo cada vez que veo a esa gente digo, ¿a quién le doy? Al de la silla de ruedas que está lisiado con, no sé, meningitis, polio, o más bien le voy a dar, pero le doy al que lo está alando y lo está llevando. ¿Quién es mejor? Aquí, por ejemplo, hay una persona que admiro mucho, en cierta manera, porque son dos hermanos y uno es cieguito, ciego total, y el hermano siempre lo lleva, y el cieguito va detrás del hermano cogido el hombro de la mano en el hombro, y se suben a los buses a cantar. Cantan horrible, eso sí, desafinados, bueno, pero cantan, y la gente les da su ayuda. Y a mí me impresiona mucho que el hermano siempre está ahí, siempre ahí, no abandona a su hermano. Pero no es lo mismo, oído, no es lo mismo ser un siervo de una persona pobre que toca ir a buscar la comida con él, a ser siervo de una persona lisiada, en silla de ruedas, pero que tiene millones. No es lo mismo. ¿Me hago entender? No es lo mismo ser el siervo de una persona lisiada de los pies como Aitofel,
que para ir al baño, ¿qué hay que hacer? Mefiboset, perdón, gracias. Que para llevarlo al baño, ¿qué hay que hacer? No es lo mismo que ser el criado de un megamillonario que puede ir solo al baño. ¿Por qué? Porque tiene todo eléctrico, todo automatizado. Entonces no necesita que lo alcen, sino que él mismo va a una maquinita que lo toma, lo alza, lo pone. Es más, hasta tiene un inodoro que con un botoncito el mismo inodoro le limpia el traserito. Esos inodoros nuevos. No es lo mismo. Sí me hago entender. Y esa es la demostración de cariño de David. El hombre que le cambió la vida a Mefiboset y a Silba. Ese agradecimiento que contrasta con el carácter de los hombres de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Mire la diferencia. Debemos ser como Silba, el criado de Mefiboset. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 3? Y este capítulo habla de nuestros días. También debes... Versículo, hermano. Uno en adelante. ¿Qué dice, por favor? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta ahí, gracias. Porque hasta ahí. Nótese que ingratos, ¿no? Sin afecto natural. Impresionante. Traidores. Vea que eso está pasando aquí. Un traidor, como lo es capítulo 15, versículo 12, Aitofel, un traidor. En cambio le sale al encuentro a David un hombre agradecido. Siempre me ha llamado la atención eso. Y nosotros vivimos eso también. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde Jesús va a entrar triunfalmente a Jerusalén? Así le llaman, la entrada triunfal a Jerusalén. A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque la entrada triunfal terminaron a la semana matándolo. Me hago comprender, entrada triunfal. Bueno, dejémosle en entrada triunfal. Y me llama la atención lo siguiente, mucho cuidado. Que el Señor Jesús le dice a los discípulos, vayan a tal lugar y van a encontrar ustedes un burrito. ¿Sí? Un burrito. Ese burrito está atado a un árbol. Vayan y me lo traen. Así dice. Tráigame. Y le responden los discípulos, bueno, ¿y si el dueño del burrito llega a decir que para dónde va ese burro? Y Jesús le contesta, vaya y díganle que el Señor lo mandó a traer. Esa palabra Señor en el griego, ¿sí? Curios, que significa el dueño de todo, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Esa es la palabra. Tráiganmelo para acá. Y yo siempre me he identificado con ese burrito. ¿Por qué? Porque así éramos nosotros, atados por allá. Y el Señor nos llamó y nos dijo, vengan, que quiero que me sirvan a mí. Y una cosa es ser el burro
de un pobre y otra mucho diferente es ser el burro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a pedir el favor que vayan al WhatsApp, cámbiense por favor al otro link, que ya va menos de un minuto va a terminar. Entren al otro link por favor rápidamente, si son tan gentiles. Un saludo a Jorge Freiter, mi hermano Jorge, el Señor le bendiga. ¿Cómo se encuentra? María Jamie Suárez Vanegas, buenas noches, ya estás aquí en la sala, entraste de primeras, estábamos en la sala anterior. Bueno, aquí nos vamos dando cuenta, ¿sí? Nos vamos dando cuenta el agradecimiento. Y eso es algo que debemos decirnos nosotros. ¿Somos agradecidos? ¿Somos agradecidos? Interesante. David sembró. David dejó así. Y el día en que estaba en aprieto, el día en que necesitaba, interesante, apareció. Apareció Silba en el camino con comida. Apareció. Siba. ¿Cómo? Siba. El nombre es Siba. Sí, me lo confundo con el apellido Silva. Siba. El criado trae comida. Versículo 2. Y le dice David a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ve cómo piensa no solo en David, piensa en la familia, piensa en los que lo acompañan. Esto tiene mucho que ver con sembrar y recoger. Y podríamos hablar del diezmo, de la ofrenda. Podríamos hablar en Deuteronomio capítulo 14. Léanlo un momentico. Que hay que, en este momento, cuando toca hablar de estas cosas, toca hablarlas. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14. Ok. Empieza desde el capítulo 12 realmente. En el capítulo 12 dice versículo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Ojo con esto porque hay personas que están diciendo en las redes sociales que eso del diezmo y la ofrenda ya eso no existe, que eso no es verdad. Ojo. Porque usted tiene que saber por qué es el diezmo y la ofrenda para después hablar y decir si es verdad o no. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 4 y 5, por favor? Yo lo leo. No haréis así a vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6. Allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos. Llevaréis vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, ¿sí? Las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice: os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda obra de vuestras manos. 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. El problema de muchos cristianos que andan subiendo y bajando en economía, subiendo y bajando, es porque un día hacen las cosas bien, pero después 3-4 meses no hacen las cosas bien. Entonces viene Dios, los bendice y se les olvida y empiezan a hacer lo que les parece. Versículo 9.
porque hasta ahora no habéis entrado al reposo a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Versículo 12. Y os alegraré, versículo 11, perdón. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner el nombre, en él su nombre, o sea, el lugar donde Dios dice, mire, ahí es donde yo te hablo, allí llevaréis todas las cosas como yo os mando. Y repite, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda elevada de las manos, y todo el escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos. Está repitiendo, ¿no? Eso le da una connotación de seguridad. Vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y presten atención. Y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viviereis. ¿Qué significa eso? Que el pueblo no podía desamparar a los levitas. Recuerdan que David restaura el sacerdocio levítico, pone a funcionar a todo el mundo y le da provisión. Por eso es que el sacerdote Sadoc y Abiatar se querían ir con David. Ellos dijeron, no, si este es un rey bueno, que vamos a irnos con el usurpador. Y David les dice, no, ustedes son otro cuento aparte, quédense ahí, no se afanen. A ustedes los respalda el pueblo. El diezmo, la ofrenda, es para que las personas que trabajan en el ministerio no aguanten hambre y tengan que comer. Ese es el agradecimiento. David ya había entrado al tabernáculo, ya había comido de los panes. David ofrecía sacrificio. Él, David, es un rey, sí, pero también es un sacerdote. Tipología de Jesucristo, que es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, que es lo mismo que hizo Siba. Melquisedec salió, le dio pan, le dio vino, bendijo a Abraham, bendijo a Dios. ¿Y qué? Venga, tome su diezmo y su ofrenda, le dio a Abraham. Ahora váyanse para el capítulo 14, por favor. Mire que ahí dice en el capítulo 12, versículo 12, que usted debe comer el diezmo, la ofrenda, los votos, todos, pero también con el levita. Y en el capítulo 14, ¿sí? Versículo 22, la ley del diezmo, 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová. ¿Dónde? Lo mismo del capítulo 12. En el lugar que escoja Dios. Allá llevas el diezmo del grano, del vino, la primicia. Una pregunta. ¿Cuánto era ese diezmo? Me llamó la atención hace un tiempo alguien que dijo, no, pero es que eso es mucha plata. Así hay gente que dice, eso es mucha plata para darle a él. Y otros dicen, no, eso es muy poquito. Cuando yo tenga más, voy a dar. Si no eres fiel en lo poco, mucho menos eres fiel en lo mucho. ¿Sí? Más abajo dice, versículo 27, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, o sea, recuerden que en el versículo 23 dice que cada año, ¿sí? Versículo 22 dice que cada año.
Ojo, porque por ahí vi a alguien en una red social diciendo, citando el versículo, ¿cuál es el de cada 3 años? El versículo 28, pero no citó el 22. El diezmo debe ser siempre que haya cosecha. Si la vaca da 2 crías al año, o no sé, las ovejas, debe siempre estar dando. Pero hay un diezmo cada 3 años. Y ese diezmo cada 3 años es para que se lo den al levita y el levita lo comparta con el extranjero, el huérfano, la viuda. Ese es el de cada 3 años. Eso es lo que tiene Siba. Siba tiene agradecimiento. Y Siba no dice, bueno, como fue David, entonces le voy a llevar solo a David, pero los hijos y la familia de malas. Mire, una de las cosas que tiene el judío es que abre su mano dadivosamente. Y hay personas, perdónenme la expresión, que eso le enseñan en el catolicismo, que lo que dan es limosna. El catolicismo da limosnas porque tienen un Dios mendigo. Nosotros no tenemos un Dios mendigo. ¿Me hago comprender? Y nosotros, los siervos de Dios, no necesitamos limosnas. Tranquilo. Guárdelo. Alguien dirá, David, pero ese era el antiguo pacto, en la ley. Pare un momentico, váyase a Hebreos capítulo 7. Y Hebreos capítulo 7, que habla del antiguo pacto y del nuevo, ¿sí? Dice claramente, Hebreos 7, no, subrayenlo por favor, Hebreos 7, mucha atención, porque este Melquisedec, ¿recuerdan el que Abraham le dio los diezmos? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Abraham venció a unos reyes. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham, y subráyelo, diezmos de todo. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio. Segunda vez que habla de diezmos. Verso 5, vuelve a hablar de diezmos. Verso 6, vuelve a hablar de diezmos, subráyelo. Verso 2, verso 4, verso 5, verso 6. Verso 8, vuelve a hablar de diezmos, pero mire lo que dice el verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando de presente. Ya te doy la palabra, Ramón. Está hablando de presente. Y oído, cuando usted da el diezmo a hombres mortales, aquí dice que en el cielo también Jesús recibe los diezmos. Y el verso 9 remata con 2 veces la palabra diezmo. Que cuando usted da diezmos, el verso 8, Jesús recibe los diezmos también. Y el verso 9, cuando usted da diezmos, eso bendice hasta sus nietos. Versículo 9, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Y Leví es el que recibe los diezmos. Y recuerdo a alguien por ahí que un día en plena transmisión me dice, hermana, es que usted no da diezmos. Me dijo así. Y me causó mucha gracia. No discutí porque estamos en transmisión. Eso no se discute, dejémoslo así. Pero la pregunta es, ¿y Leví a quién le daba los diezmos? Por ejemplo, un día me pregunté, yo era un chiquito de 20 años, un peladito de 20 años, y llegué a una congregación
Y recuerdo que vi a un pastor que era senador, que no voy a decir el nombre. Y pregunté, ¿y el pastor de él quién es? Y me dijeron, Dios. Y yo recuerdo que le dije ahí al Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. El diezmo, mis amados hermanos, se le da al que te da pan, al que te da vino, al que te bendice, al que bendice a Dios por ti, al que tiene comunión contigo. Dar diezmos lo recibe Él y lo recibe Jesús. Y séptimo, eso bendice a tus nietos. Si yo tuviera un pastor que me enseñara y me dijera a mí las cosas y fuera el pastor, se lo doy. Pero a mí, ¿quién es el que me guía? ¿Quién fue el que me rescató del infierno? ¿Quién fue el que me convirtió? ¿Quién fue el que me llamó? ¿Y de quién les predico yo? ¿Me hago entender? Entonces me cayeron encima y no le damos más diezmos a usted para que usted no haga diezmos. Tranquilo, yo no necesito sus diezmos. Yo trabajo. ¿Sí? No necesito limosnas. No necesito que me den, tranquilos. Si usted no da diezmos, tranquilo, siga viniendo, que aquí siempre va a recibir de la mejor comida espiritual que hay. Porque yo sí me esmero en darles lo mejor. Yo no le doy limosnas a ustedes. No les doy sobras, perdón, en este caso de la comida. Yo a ustedes no les doy sobras, les doy de lo mejor. No de dinero. No importa. Tranquilos. Pero el problema es cuando usted viene y da, después no da, y después sí da, y después... eso no trae bendición. Aquí hay un hombre, Siba, que se suelta con todo. Muchos de nosotros fuimos como Siba. Éramos unos esclavos, siervos, esclavos, de un señor pobre que no tiene nada, y un día Jesús nos rescató y nos dijo, venga, camine, yo quiero que me sirvas a mí. Por eso es que yo me identifico con el burrito, porque al igual que el burrito ya andaba por allá parqueado, pegado a un árbol ahí aguantando sombra y comiendo de lo que me tiraran. Y un día él dijo, ¿quién más dijo? Y se los digo, y lo voy a dejar grabado, se los digo con amor. Yo voy a una iglesia y los pastores me tienen miedo. y no me quieren pastorear porque ¿qué le enseñamos a este? Bueno, yo no sé. Si no quieren, no quieren. Bueno, pero yo no me voy a quedar ahí quieto. Busco al Señor día y noche, que es lo que ustedes han aprendido durante 3 años y 4 meses que llevan acá. Pero sean fieles, seamos como Siba, demos lo mejor, no demos sobras. Qué bonito esto, Siba, que llegó miedoso ante David un día porque el amo de Siba, Mefiboset, tenía que ser rey. David lo iba a matar. Eso creía todo el mundo y David no quería eso. Y cuando David le dice, mire, tome todo y su señor va a comer de mi mesa también, se volvió rico de un momento a otro. ¿Y qué pasó con Siba? Siba ahora era un esclavo fino. No es lo mismo ser un esclavo de un potentado que de un pobre. Cuando uno es esclavo de un potentado, el dueño le dice a uno, camina esclavo, ¿qué quiere mi señor? Lléveme para el centro comercial. Y uno se monta a manejar tronco de camioneta, ¿verdad o no? Porque uno es esclavo del potentado. Y tú vas en tronco de camioneta. Y como el amo es bueno, te dice, camine, que voy a comer hamburguesa, venga usted también.
¿Dónde vive el esclavo del potentado? Vive en una mansión, vive en una casa quinta con piscina, que el esclavo también de vez en cuando con su familia puede disfrutar. Esa es la diferencia de ser siervos del rey. Vivimos bien, vivimos bonito, sabroso, no nos falta nada, no tenemos lujos, Él es el que los tiene. Y Él nos lleva para un lado, nos lleva para otro, nos abre las puertas, uno va creciendo, pero oído, no es uno, ya uno sabe que es Él. El problema con muchos es que se les olvida eso. Y yo sé que esas personas que dijeron eso ven estos programas. No volvieron porque es que usted no da el diezmo. No, yo doy todo. Yo doy todo. Yo doy todo lo que tengo por servicio a Él. Y cuando me toca meter plata, doy todo lo que tengo. ¿Qué es lo que? Y no me voy a poner a hablar de eso porque, ¿eso para qué? Ya después suena uno a vanagloria. Pero les digo, mis amados hermanos, mire este hombre Siba. Mire, es que noten algo. David va huyendo. Tienen hambre, tienen sed, abandonaron todo, no tienen nada. Y sale un hombre agradecido y David dijo, uy, gracias Señor. Todo lo que el hombre siembra recoge. El que siembra generoso, no dice abundantemente. El que siembra generosamente recibe generosamente. Eso fue lo que hizo David. Mire ese refrigerio tan bonito. Y ahí es donde la gente que tú has sembrado, que tú les has dado lo mejor. Eso sí, tranquilo, vas a encontrar gente que tú les das lo mejor y quieres formarlo y ellos no, y te dan a ti las obras. Bueno, no importa, tranquilo. Sígale dando lo mejor. No rebajen el evangelio, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse. Así la gente a ustedes no les dé, así no haya diezmos, no haya ofrendas, ustedes no dejen de hacer su trabajo. Porque nosotros no trabajamos por el diezmo y la ofrenda, nosotros le trabajamos al Señor. Y dijo David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A eso se refiere ese versículo, que David va necesitado y aparece de la nada una persona agradecida, con muchos panes, con litros de vino. ¿Me hago entender? Y le dice Siba, David le dice, ¿y esto qué? ¿Para qué? Y Siba le dice, los asnos son para tu familia. Qué bonito, pensó en las esposas, pensó en los hijos. Para que monte la familia del rey, los panes y las pasas, para que coman los criados. Esto se le olvidó a Israel. Esto que hizo Siba, que dice la Biblia, hubo un tiempo donde a Israel se le olvidó. Por ejemplo, váyanse un momentico, si es tan amable, al libro de Ageo. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Ageo. ¿Sí? No, Osea, Joel, Amós, Abdías. Uy, no las he repasado, se me olvidaron. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, después de Sofonías. Ya, ahora sí me acordé. Vea, yo siempre los practicaba derecho hacia arriba. Hay que dejar de practicar como quita, ¿no? Ageo, capítulo 1. Y presten atención qué le pasó a Israel por haber olvidado el diezmo, la ofrenda y por haber desamparado a sus sacerdotes. Ageo, capítulo 1. Déjenme lo busco acá. Ageo. Dice el versículo 6 en adelante. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Sí?
Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, esa plática se perdió porque se le va en saco roto. Meditad en vuestros caminos. Piense lo que le estoy diciendo. Meditad que, váyanse ahora para atrás. Versículo 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué está diciendo Dios? O sea, su casa sí está muy bonita y la casa mía está fea. Y les dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta palabra se la repite. Otra vez se la repite en el versículo 7. Por eso es que viene la pobreza, por eso comen, no se sacían, beben, no quedan satisfechos, se visten, no calientan, y lo que les llega se les va. ¿Por qué? Suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa. Versículo 9, buscáis muchos y halláis pocos, encerráis en casa y yo os disiparé de un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos vosotros la lluvia. Por eso hay gente, y esto es bíblico, gente que dice: Dios, ayúdame, mira, sí, y tal, y Dios le da un trabajo, y son juiciosos, dan el diezmo, los ofrendas, y después empiezan a menguar, y no, esta vez no, dejé para la otra, y no, es que estoy llorando, hermano, para que Dios me dé y poder. No. Sea fiel en lo poco. Así sean 5,000, 10,000 pesos de diezmo, usted no le importa. Levítico, váyanse para Levítico. El último capítulo de Levítico. Dice claramente el último capítulo, ¿dónde está? 27, ya finalizando. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Eso no importa si son 5,000 pesos, 10,000 pesos. No importa. O si son 2 millones, 3 millones, porque viene el otro, ¿no? Uy, Dios me bendiga, uy, tengo que darle al cielo. Uy, no, pero eso es mucha plata. Le voy a dar a los pobres. No, los pobres es otra cuestión aparte. Ahora, vuélvanse a Ageo. Dios les dice en Ageo, versículo 11, llamé a la sequía sobre tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Sobre la tierra produce, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Sabe qué pasó? Que no lo hicieron. Entonces 60 años después, 60 años, óigame, 60, viene Malaquías. Váyanse para Malaquías, por favor. Malaquías, capítulo 3, ¿sí? Y ahí es donde el famoso versículo que muchos utilizan, versículo 8, ustedes me han robado. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Por eso es que sois malditos con maldición toda la nación, por robarme. Se lo dije hace 60 años, que edifiquen mi casa tal. Por eso mira el versículo 10, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento donde mis levitas están desamparados, no tienen que comer, pues entonces les llega maldición a ustedes. Voy a dejarlo hasta ahí porque me tengo que ir a trabajar. Pero simplemente les digo a ustedes, debemos ser como Siba, agradecidos. Me dio lo mejor, le doy lo mejor. Sean agradecidos. Este es un mensaje que debemos todos tener cuidado. No demos sobras, siempre demos lo mejor. Y ustedes, ya le doy la palabra, y ustedes que van a ser siervos de Dios,
Nunca miren si les dan diezmos, si no les dan, si les dan ofrendas, si no les dan, si les dan limosnas. No, no miren eso. Ustedes tienen un contrato, una responsabilidad con el Señor. Den siempre lo mejor. El diezmo y la ofrenda no se ha acabado, señores. Eso sigue vigente. Lice, ¿levantaste la mano? Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, una persona que de pronto es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, pero económicamente está mal, muy mal. Ahí tocaría mirar qué está pasando. Ahí tocaría mirar una cosa. Él puede ser diezmos en ofrendas, fiel en diezmos ofrendas, pero no está siendo fiel en otras cosas. Porque la Biblia dice, por ejemplo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes hagas conforme a lo que está escrito y así harás prosperar tu camino. O sea, dar diezmos y ofrendas es una parte muy importante, pero también cumplir la palabra, estudiar todas las mañanas, todas las noches. Sí. Disculpe, le pregunto porque conozco el caso de alguien que, o sea, yo la conozco y es una mujer de Dios, es fiel, usted la ve que, o sea, en la palabra sí es una mujer ejemplar, pero está pasando por eso. Mire, Una racha económica bastante. Voy a responderle de lo que he visto en la palabra y he visto en los cristianos de hoy día. Los cristianos de hoy día, y sobre todo aquí en la costa, he visto este mal. Van a la iglesia, oran, leen la palabra, hasta salen a predicar, y cuanto pesito que llega son fieles, pero no quieren trabajar, no madrugan a hacer algo, están esperando a que los demás les den. Y el problema es donde viene la inteligencia para hacer negocios, que es lo que les he enseñado a ustedes. Cuando ustedes se meten con Dios, Dios los vuelve hasta empresarios. Entonces hay cristianos que no saben y se quedan ahí, es como esperando, me hago entender, a ver quién da, y no hay alguien, o sea, perdóneme lo que voy a decir, no hay iglesias que enseñen a emprender. Ese es el problema, que donde está no le están enseñando lo que hay que hacer. Por eso es muy importante, mire, que este tema es delicado, es muy importante dónde diezmas y dónde ofrendas. Porque hay gente que diezma y ofrenda en lugares secos donde no va a recoger nada. Pues venga, y nunca te cogen, te forman, te enseñan a hacer algo. Te dicen, mire, así se invierte, así se compra, vamos a hacer esto, no los capacitan. ¿Qué hacía Pablo? Pablo llega y dice, ahorita el texto no recuerdo dónde está, pero Pablo dice, y a los que roban, que no roben más, sino que aprendan a trabajar con sus manos para que puedan bendecir a los que no tienen. Hay otro versículo que dice, yo a ustedes les he enseñado a trabajar, hagan, o sea, Pablo predicaba la palabra, pero enseñaba a trabajar. Y el problema es que hay congregaciones que no enseñan a trabajar y hay cristianos que no trabajan, que, mire, son las 6:05, yo tengo que salir ya en 5 minutos a trabajar. Y duro. Más que la economía se puso, el dólar subió, ya todos los productos están y me toca trabajar más duro. Ya quisiera yo poder recibir unos diezmos, unas ofrendas y dedicarme a solo estudiar, sacar diapositivas, hacer conferencias. Ya quisiera yo poder, pero no puedo. Puede ser que algún día o puede ser que nunca, que tenga que seguir trabajando. Pero hay que enseñarle a esas personas, a esas mujeres, a trabajar con las manos. A hacer helados, a hacer empanadas, lo que sea, pero además administrar. Y muchos cristianos
se la pasan metidos en la iglesia, todos los días ayunando, todos los días orando. Una pregunta, ¿y el trabajo qué? Ay, hermano, es que Dios me provee. Sí, pero es que Dios inventó el trabajo. El trabajo no es castigo. Antes de la caída de Adán y Eva, Adán ya trabajaba. Tenía que labrar la tierra y tenía que ponerle nombre a todos los animales. Tenía que ser el celador. Ya él trabajaba. Entonces, ya tocaría mirar esa parte, hermana Lisset. Si está en una congregación donde les enseñan a armar empresas, cómo se administra, cómo se invierte. Por eso es que yo les digo a ustedes el discipulado. Tanto hago énfasis en los discipulados, porque en el discipulado es que enseñamos eso. No, y es que si en las iglesias se enseñara eso, no habría tanta gente pasando necesidades. Ay, hermano, una ofrenda para fulanito que está pasando por esta dificultad. Está bien, se puede hacer, pero hay personas que a veces se acostumbran a eso. Si se recoge la canasta del alimento, ay, hermana, ¿será que me la pueden dar a mí? Y siempre es así, creen que son ellos los únicos que necesitan. Mire, eso es importante hacerlo, porque aquí a mi casa acabo de entrar, que se vende en un solo día, no, mejor dicho, 150 perros en un solo día, en un solo fin de semana. En un solo fin de semana hace casi la plata de un mínimo y prefiere seguir trabajando en el hospital que no le pagan. Se lo digo aquí de frente, yo me salgo del hospital, hermano, y empiezo a vender todos los fines de semana comida. Yo no me voy allá. Son empresarios, son gente berraca, hermano. Pero siguen ahí pegaditos al trabajito. Eso es tener mentalidad de rey. Eso sí es tener mentalidad de empresario. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, ¿y cómo saco al pueblo? ¿Y qué hago? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Esa es una predicación que algún día se las daré. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes para montar en tu mano? No, yo solo sé hacer empanadas. Bueno, unas empanadas bien hechas. Bueno, lo que pasa es que ya tocaría hablar de administración y de dónde comprar y que se ahorra y se compra el por mayor, el proceso, los aditivos, el sabor, el cocinar. No, aquí quieren servir una carimañola de pura yuca con una miguita de pollito por dentro. Ya cree uno que va a volver ahí, ahorita yo. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a terminar porque tengo que irme a trabajar. Hermanos, el mensaje de hoy que el Señor nos quiere enseñar, seamos agradecidos. Demos lo mejor de nosotros. Que, como dicen en Bogotá, no seamos chichipatos, dicen en Bogotá, ¿cierto? No seamos tacaños, michicatos, dicen, no, demos lo mejor. Y algo que me quedo muy agradecido del mensaje de hoy, que el Espíritu Santo nos está dando, el Señor sabe que siempre que vengo aquí doy lo mejor. Y soy un hombre que todos los días se prepara estudiando para darles lo mejor. Y lo bonito es que eso me está abriendo puertas. Vamos para arriba, gracias a Dios. Y la gloria será para Él. Y nunca se nos puede olvidar que somos burritos, que estábamos amarrados. Seguimos siendo burritos, solo que el Señor se monta encima ahora. Y ahora llevamos al Rey de Reyes. Y vamos a disfrutar lo que Él disfrute también. Amén. Dios les bendiga a los que están en Facebook, en YouTube.